Bueno, estábamos hablando recién con el doctor Pailer, que además de médico es senador del departamento de San Martín. Estuvimos consultando sobre el tema del dengue, qué es lo que pasa en ese departamento, pero queremos interiorizarnos bastante más de qué puede pasar este año, qué expectativas hay respecto de esta preocupación que nos ha dejado el año pasado, que hemos tenido un brote muy fuerte. Así que hemos invitado hoy al doctor Antonio Salgado, que como siempre nos va a posibilitar conocer mucho más de todo esto, y además es una verdadera autoridad en la materia. Así que como siempre, Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos por invitarme, muy amable. Bueno, ¿cómo estamos respecto al año pasado, Antonio? ¿Qué expectativas hay con respecto al tema del dengue? Seguramente la tasa de infecciones este año va a ser peor que el año anterior. ¿Por qué razón? Porque hay una zona de hiperendemicidad donde hay circulación de 3 de los 4 serotipos. El año pasado prevaleció el serotipo 2, el Denvirus 2, sobre el 1 y sobre el 3. El 4 por ahora no está circulando, pero no te olvides que el 4 fue como el serotipo prevalente de circulación en el país vecino de Brasil, también en Paraguay. Por tal motivo es esperable que comiencen a circular los 4 serotipos. También, a lo mejor no con la magnitud que circuló en Brasil, pero sí va a haber una hiperendemicidad seguro, una hipercirculación de virus, ¿no? Bueno, el año pasado hubo una decisión del gobierno de la provincia de comprar vacunas, vacunar frente, digamos, a lo que era una suerte de indiferencia del gobierno nacional. Parece haber cambiado un poco esa perspectiva en la nación. Recién nos decía el doctor Paile que ya tiene la confirmación que llegan 6.000 dosis, que es prácticamente nada para lo que son las necesidades de Salta. ¿Coincidís con esto? Sí, por supuesto, la misma nada. Argentina compró 160.000 dosis, Argentina. Comprar 160.000 dosis o no comprar nada es exactamente lo mismo, no compraron nada. El gobierno nacional Salta compró 40 el año pasado. Pero se aplicaron 25.000 dosis el año pasado, solo 25.000 dosis. Salta fue pionera en la aplicación de inmunización gratuita para grupos etarios que habían tenido mucho problema el año anterior para esa misma fecha, es decir, estoy hablando de agosto del 2023. Y fue una medida muy acertada por parte del señor ministro Mangione, ¿no? Fue muy acertada. Y este año el problema es que el laboratorio productor de esta vacuna, que se llama Takeda, que es una conjunción de fondos japoneses y alemanes, el canal de venta este año está muy reducido. Muy reducido. ¿Por qué? Porque ellos pueden producir 14 millones de dosis, de las cuales más de 11 millones de dosis la venden a Brasil. Así quedan muy pocas dosis para el resto de Latinoamérica. Y Argentina no es una prioridad para ellos, porque no te olvides que al comienzo de año el gobierno nacional fue extremadamente detractor frente a la vacunación. Sí, Te voy a acordar lo que decía Dorni, que la vacuna no tenía ningún efecto y que no hacía falta vacunarse, ¿no? Aún en áreas hiperendémicas como es la nuestra, Formosa, Chaco. Se tuvieron que golpear con la realidad. Se golpearon con la realidad, es decir, las vacunas es una historia de éxito, Indio, y mitigan todas las formas clínicas de dengue, desde el dengue leve al dengue moderado, severo, crítico y por supuesto la mortalidad por dengue. Y bueno, y ahora van a mandar solo 6.000 dosis. Dicen que van a mandar más, pero esperemos que eso sea así. Bueno, el gobierno seguramente va a salir a comprar. El gobierno de la provincia me parece que no va a dejar que esto ocurra en caso que la nación diga, no sé, que manda 4.000 más. Digamos, sí, seguramente el gobierno de la provincia va a comprar más dosis porque hay mucha gente que ha quedado sin vacunarse. El grupo etario a vacunarse se ha aumentado hasta los 39 años ahora. Por tal motivo es fundamental la aplicación de la vacuna, en la parte pública o en la parte privada. ¿Cuál es el rango etario, digamos, óptimo vacunar en este caso? El rango etario óptimo, según el Estado Nacional y según el Estado Provincial, que coincide totalmente, de los 4 años hasta los 39 años, más o menos. Pero eso no significa que después de los 39 años uno no pueda padecer dengue grave, ¿no? Sobre todo en nuestra área, que es un área hiperendémica, que te decía que circulan 3 de los 4 serotipos probables y que más del 70% de los casos de dengue son asintomáticos, es decir, uno tiene la infección, no tiene enfermedad, por tal motivo no sabe que padeció dengue, y ante un nuevo serotipo, distinto al primero que afectó, las posibilidades de hacer un dengue más complejo siempre es posible. Antonio, he escuchado mucho en estos últimos días como opiniones de bibliotecas distintas respecto de un segundo contagio.
digamos, necesariamente un segundo contagio deriva en un dengue hemorrágico o no? Esto que me gustaría que no es una condición sine qua non que una segunda infección por un serotipo distinto al primero hagas un dengue hemorrágico. No es así, tenés más posibilidades. Eso se llama síndrome de amplificación mediada por anticuerpos, pero no significa que todo aquel que ha padecido un serotipo X con un serotipo distinto al primero vaya a ser un dengue hemorrágico. Eso no va a ocurrir. Bueno, porque había, digamos, cierta preocupación, no sé si decir temor, pero gran parte de la población que ha tenido dengue, digamos, sabía esto, y me parecía realmente importante que se pueda aclarar, digamos. Sí, es muy posible que uno tenga un dengue grave, que el dengue grave se define como el dengue hemorrágico, con un segundo serotipo, pero también lo puede hacer con el primer serotipo. Es decir, aunque sea una prima infección, vamos a poner un ejemplo. Sí. Haz de cuenta que vos nunca tuviste dengue y te hiciste un análisis y no tenés anticuerpos neutralizantes para dengue. Es decir, nunca padeciste dengue, nunca tuviste contacto con virus dengue. La primera infección, tu prima infección, también puedes hacer un dengue grave. No es condición que sea con la segunda. Con la segunda se da más. Sí. ¿Y de qué condiciones, de qué depende que en ese primer contagio se convierta en grave o en hemorrágico? Eso es muy idiosincrásico, ¿no? Es decir, hay gente que tiene una predisposición más marcada a hacer cuadros extremadamente severos, aún con virus gripe, por ejemplo, ¿no? Que no es un virus que tenga una tasa de mortalidad alta, tiene una tasa de mortalidad del 0,6%. El dengue no es un virus que tenga una tasa de mortalidad alta tampoco. Pero hay condiciones en el organismo, condiciones, por ejemplo, de vulnerabilidad individual, susceptibilidad individual, nefrópatas, obesos mórbidos, pacientes oncohematológicos en tratamiento con quimio, pacientes que reciben corticoides terapia a altas dosis, que tienen una mayor susceptibilidad a hacer un dengue moderado, severo, crítico. En este caso, digamos, las precauciones, bueno, además del descacharrado, de no tener agua y todo lo demás que conocemos, ¿qué pasa con los repelentes? Que en algún momento hubo faltantes, digamos, los precios se escaparon por las nubes. ¿Eso es efectivo? El tema de los repelentes son efectivos, todo aquel que tenga dietiltoluamida, que es el repelente aceptado por la OMS frente a la Aedes aegypti. La citronela es un muy buen repelente, pero no tiene una acción muy importante sobre la Aedes aegypti. Entonces, es para otro tipo de mosquitos, no para este tipo de mosquitos. Para este tipo de mosquitos hay que usar sí o sí repelente que tengan dietiltoluamida, es lo ideal. Lo que pasa, Indio, que el manejo del vector es muy difícil, el manejo del mosquito es muy difícil. El descacharrado, por supuesto, hay que hacerlo, el manejo del domicilio y el peridomicilio también hay que hacerlo, pero es muy difícil el manejo del vector. Por eso es que la aplicación de la vacuna va a ser una herramienta fundamental para mitigar el impacto de esta epidemia que no ha tenido precedente en la historia de la Argentina. Además, nos decía el doctor Pailer hace un rato que el mosquito, digamos, ha generado como resistencia a muchos productos con los que se fumigaba, por ejemplo. Sí, así es una cuestión de adaptabilidad al medio, ¿no? Una cuestión de supervivencia, eso siempre pasa, ¿no? Antes al mosquito a lo mejor con un repelente era suficiente y ahora no. Por eso hay que usar repelente que tengan dietiltoluamida. Eso es lo que dice la OMS y hay que respetar a rajatabla eso. Antonio, ¿cómo terminó Salta, digamos, en lo que se supone que son en un brote como el que hemos tenido, que son los porcentajes de mortandad a causa del dengue? Digamos, hemos estado en parámetros más o menos aceptables. Sí, bastante aceptables en relación a años anteriores y en relación a comparaciones con otros países que tienen el mismo impacto que la provincia de Salta en cuanto a la cantidad de habitantes y en cuanto al demografismo. Pero es importante que el gobierno de la provincia compre vacunas, eso es muy importante, que compre vacunas, que la gente que no pueda acceder a la vacunación gratuita y que tenga una obra social y que pueda hacer el esfuerzo, que se aplique la vacuna. En Argentina no hay límite de edad para la aplicación de la vacuna. Las obras sociales están cubriendo. Sí, la tienen que cubrir en las áreas endémicas e hiperendémicas, la cubren. Cubren un porcentaje, por supuesto, creo que cubren un 40%, un 50% otras, pero habría que hacer el esfuerzo, porque, como te digo, es la única manera que vos tenés para mitigar el impacto de esta pandemia, o esta epidemia, discúlpame. ¿Qué puede haber pasado que, digamos, es como que migró los brotes? Me llamaba la atención lo que nos decía
el doctor Pailer hace un rato, porque se supone que la zona norte, con los calores, con ese microclima casi tropical que tienen, digamos, son como condiciones óptimas, pero, digamos, migró y no fue la zona más complicada. ¿Qué factores el cambio climático eso? fue uno, el demografismo fue otro factor, y la no planificación de las nuevas urbanizaciones fue otro factor fundamental. El mosquito inicialmente era de características, te diría, no urbanas, ¿te acordás? ¿No es cierto? Sí, sí, claro. Sí. Era un mosquito de características rurales y pasó a ser ahora, con una circulación urbana, que uno se puede infectar en el departamento de Salvador Massa como en la Plaza 9 de Julio, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, indudablemente que los factores climáticos son, digamos, determinantes en esto. Me acuerdo que la vez pasada que hablamos con vos, cuando ya empezaba a bajar esto, nos decías que necesitaban por lo menos 10 días de temperaturas muy bajas para que eso empiece a bajar. Hay preanunciado como un fenómeno de la Niña que es sequía. ¿Qué puede presagiar esto, digamos, respecto al tema del dengue? La sequía se ha visto en otros países, por ejemplo en Camboya, en Vietnam, donde hubo también sequías en algunos lugares y en alguna época del año, que no ha modificado en absoluto la circulación del vector, en absoluto. Lo que modifica la circulación del vector son solamente las temperaturas. Aparentemente, la humedad o el grado de lluvias impacta poco sobre esto, porque ya el reservorio está, ya el mosquito adulto está, y la circulación se mantiene casi estable durante todo el año, sobre todo en los países donde no hay una temporalidad muy importante. Argentina no tiene una temporalidad importante, los inviernos son cortos, los calores comienzan en la primavera y terminan casi a fines del verano, y se mantiene a temperaturas muy altas, y eso predispone a que el hábitat del mosquito sea su óptima, ¿no? Sí, porque además hemos tenido un invierno bastante liviano, digamos. Sí, no hemos tenido muchos días de heladas, ni mucho menos. Sí, tal cual. Además, la larva está, digamos, se puede mantener un año, digamos. Sí, un año, más de un año latente, ¿no? Y ante condiciones climáticas favorables. O sea, que no determina la sequía, digamos, no, en absoluto, el tema, ni que haya mucha lluvia, digamos, agrava tampoco. Se ha visto que no, se ha visto que tiene poco impacto eso. ¿Qué cantidad de dosis sería ideal para la provincia de Salta, Antonio? La cantidad de dosis serían más o menos 200.000 dosis que necesitaría la provincia de Salta en su totalidad. Como te digo, porque no hay un área de mayor circulación. ¿Te acordás que antes la circulación era prácticamente en el norte? En la zona sur de la provincia no había circulación. Vos fijate, los registros de este año son que hay más circulación en la zona sur que en la zona norte. Sí, Metán, Rosada Frontera, Anta, digamos, todo eso fue el brote más fuerte incluso. Incluso en Cafayate. Incluso en Cafayate. Se suponía que no tenía condiciones. Que no tenía condiciones el mosquito para volar arriba de los 1.200 metros de altura y vuela arriba de los 1.800 metros de altura ahora, ¿no? Entonces, el mosquito ha modificado su condición de vuelo a raíz de los cambios climáticos, es así. Antonio, te agradezco mucho haber venido, como siempre, muchas gracias, muy amable. Y me parecía importante que podamos ilustrarnos un poco frente a lo que vamos a tener por delante. Gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando con un especialista en explosivos que nos va a venir a explicar un poco lo que ha pasado en el Líbano, en Siria, con las explosiones de los víperes y los walkie-talkie. Nos va a contar cómo fue posible y qué tipo de elementos se han utilizado para esto que hemos conocido en los últimos días. Ya volvemos.